Veamos ahora otro tipo de métodos de clustering basados en conceptos distintos de qué es un clúster. DBSCAN, como el nombre lo dice, es un clustering espacial basado en densidad, que es una palabra que no decíamos antes, o no lo decíamos muy frecuentemente, como construcción del método. Y la otra palabra clave que está acá es que es para aplicaciones que tengan ruido, con lo cual tenemos la palabra densidad y la palabra ruido, que no teníamos antes, es muy interesante. Este diagrama que puse viene muy al caso porque tenemos un conjunto de datos en el cual vemos principalmente que hay zonas densas que tienen formas muy distintas, muy heterogéneas, y también vemos que en los espacios que parecen vacíos no son del todo vacíos porque hay puntos que están como por ahí, están navegando por ahí en zonas de baja densidad y que en principio, si a mí me preguntan, che, ¿a qué clúster pertenece este punto de acá? La verdad no sé. Los métodos anteriores, los métodos como K-means o clustering espectral o demás, asignarían esos puntos a un clúster porque siempre asignan todos los puntos a un clúster, a cualquiera que sea. Lo interesante de este método es que va a decir, che, hay puntos que pueden no estar asociados a un clúster. Puede haber puntos que están, digamos, que pueden ser outliers, que pueden ser ruido, con el cual no me quiero, no me quiero estirar a decir que pertenecen a un clúster, y de hecho me parece beneficioso decir que es ruido, porque me permite ser más robusto. También me permite decir, este punto está muy alejado de todo el resto, con el cual no lo voy a considerar para mis cálculos. Así que permite decir que los clústeres que encuentro son más robustos al no tener en cuenta los outliers. Imagínense qué pasaría si un punto inicial de K-means está en un outlier. Puede ser muy costoso, digamos, para poder encontrar una solución después. Entonces, lo que dice DBSCAN es que un clúster tiene que ser un grupo denso. Está bien, tiene que ser un grupo que tenga cierta densidad. Y lo que además dice es que puede haber puntos que no estén en ningún clúster, puede haber puntos que sean ruido, que son estos de acá, por ejemplo, todos estos de acá. Y bueno, hablamos de densidad. Entonces, ¿qué es la densidad? Tenemos que definir eso. La densidad generalmente, cuando hablamos de densidad en física o lo que sea, es, tomamos, digamos, una masa, un pequeño volumen, calculamos la masa, el volumen, y la proporción entre esos dos es una densidad. ¿Está bien? ¿Cuánta masa hay en tal volumen? Entonces acá vamos a hacer lo mismo. La masa va a ser la cantidad de puntos y el volumen va a ser como un vecindario, una pequeña bola o una hiperbola en ese hiperespacio. Entonces decimos que un punto está en una región densa si y solo si hay más de k puntos en un vecindario de tamaño epsilon. ¿Está bien? Lo que dice esto, lo que dice de otra manera, dice que los k puntos están a distancia menor a epsilon del punto original. De otra manera, decimos, si me fijo en un vecindario de tamaño epsilon, es decir, en un radio epsilon de ese punto, y encuentro k puntos en ese vecindario, incluyéndose a sí mismo, entonces la zona es densa. Si no, es una zona que no es densa y puede hacer ruido, por ejemplo. Entonces, para poder definir un vecindario, para poder definir una región densa, usamos dos hiperparámetros. Usamos el hiperparámetro k, la cantidad de puntos en el vecindario, y el hiperparámetro epsilon, que es la distancia del radio de ese vecindario. Así que esos son los dos hiperparámetros iniciales que tenemos con DBSCAN. Observemos que no hablamos de la cantidad de clústeres. DBSCAN lo que va a hacer es directamente encontrar las zonas densas y listo, no importa la cantidad de clústeres, importa que es una zona densa y listo. Veamos un ejemplo bien gráfico de cómo es este método. Acá elegimos k igual a 5 y el epsilon va a estar dado por Google Slides con el círculo que hice, básicamente, la circunferencia. Así que agarremos un punto cualquiera, por ejemplo este, tomamos la circunferencia esta, el pequeño círculo este, y nos fijamos cuántos puntos hay en este área. En principio tenemos solamente este punto, ¿no? Vemos que cae un poquito este punto, pero digamos que para que esté dentro tiene que estar al menos la mitad, al menos el centro. Entonces, en este vecindario solamente hay un punto, con el cual no va a ser denso. Lo marcamos como ruido, ¿está bien? Originalmente todos los puntos van a estar como no clasificados y los podemos clasificar como ruido o como algún clúster, básicamente. Entonces, si vamos con otro punto, podría haber sido este, podría haber sido cualquier otro, en principio no importa. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, nos fijamos en un vecindario de tamaño epsilon y decimos cuántos puntos hay acá. Vemos este punto, este y este, o sea 4,
Este, de nuevo decíamos que si no está, al menos la mitad no pertenece, con el cual 4 puntos no es suficiente para que sea una zona densa. Decimos que 5 es lo mínimo para que sea zona densa. Pasemos a otro, que podría ser, lo marcamos como ruido primero, perdón, y luego pasamos a otro. Pasamos a este, por ejemplo, y lo que vemos acá es que sí es una zona densa. ¿Por qué? Porque en el tamaño, en el vecindario este, lo que encontramos son 6 puntos, o 5, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Este no está. Entonces decimos, che, este vecindario sí cumple con la definición de zona densa. Con el cual vamos a colorear a todos los puntos en ese clúster que encontramos recién, en esa zona densa. Los coloreamos a todos y lo que hacemos una vez que encontramos una zona densa es empezar a explorar esa zona densa a lo ancho. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a explorar todos los puntos. Este no puntualmente pues ya lo revisamos, eso lo sabe el método, y exploramos el resto. ¿Está bien? Por ejemplo, exploramos este, vemos que aparte de estar coloreado ya, también está en una zona densa, porque encontramos 5 vecinos, pero encontramos 5 puntos en el vecindario, 1, 2, 3, 4 y 5, y coloreamos de nuevo a todos los puntos en ese vecindario con el color que ya tiene. Y de nuevo esto sigue básicamente hasta colorear todos, revisar todos los vecindarios y demás. Podemos seguir pasando el resto de los colores y lo que vamos a ver es que si agarramos este punto, por ejemplo, vamos a encontrar que también es una zona densa. Acá sí tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con el cual decimos es una zona densa, y como no estaba, digamos, asignado un color todavía, vamos a crear un nuevo color, un nuevo clúster, y vamos a colorear a todos los puntos que están en este vecindario con ese color. En este caso, azul. Como encontramos una nueva zona densa, vamos a empezar a revisar todos los vecinos para encontrar todos los puntos que pertenezcan a esta zona densa. Entonces analizamos por ejemplo este punto y lo que vemos acá es que tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, con el cual no es una zona densa y nos seguimos agregando. Lo que decimos es que no hay más para explorar y cortamos la búsqueda de este nodo acá. Y estos dos puntos en definitiva quedan como ruido. ¿Está bien? Entonces, partiendo de todos los puntos como no clasificados, empezamos a categorizarlos como ruido, si digamos estaban en zonas no densas, y cuando encontramos una zona densa empezamos a explorar toda la zona densa para colorear a todos los puntos que estuvieran en los vecindarios de zonas densas, y si encontrábamos un punto en la zona densa cuyo vecindario no era una zona densa, nos seguíamos explorando. ¿Está bien? Como por ejemplo este caso de acá. Este punto está en este clúster, pero este punto está en el borde de ese clúster, con el cual la zona de el vecindario de este borde no es densa, con el cual nos seguimos encolando más puntos para seguir revisando. ¿Está bien? Eso es visualmente. Tal vez otra forma de verlo es el algoritmo en sí. Entonces, para el algoritmo escrito de esta manera, lo que vemos es que las entradas son los datos y los hiperparámetros epsilon y k, y tenemos un contador para saber cuál clúster estamos asignando ahora. Ahora tenemos un bucle para todos los datos, y en principio nos revisamos que si el punto ya fue asignado, no lo procesamos de nuevo. Si no fue asignado, revisamos el vecindario. Revisamos los vecinos en los datos a una distancia máxima de epsilon a partir del centro, que es x, el dato que estamos viendo ahora. Y lo que vemos es que si el vecindario o los vecinos de x son menor a k menos 1, es decir que todo ese vecindario incluyendo a x son menor a k, entonces ese clúster, perdón, ese dato está en una zona no densa y lo marcamos como outlier, como ruido o como rojito antes. Y después ignoramos y vamos con el siguiente dato. Ahora, si ese vecindario, digamos, había más vecinos que había k-1 vecinos o más, de manera que en ese vecindario haya k elementos o más, lo que hacemos es incrementar la cantidad de clústeres, pues encontramos uno más,
asignamos ese índice al clúster de X, porque decimos es un nuevo clúster y asignamos este dato a ese nuevo clúster y arrancamos una cola, ¿está bien? Arrancamos un encolamiento y vamos a ir procesando los vecinos a ese dato. Entonces, mientras esa cola no esté vacía, vamos a ir desencolando y coloreando, ¿está bien? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ese dato sea un outlier, digamos que cuando lo revisamos está en una zona no densa. En ese caso lo coloreamos con nuestro color. Puede pasar también que ese dato no está sin marcar y en ese caso lo saltamos. ¿Qué pasa si está sin marcar? Significa que ya lo revisamos antes, ya lo vimos antes. Es este mismo caso de antes, este mismo caso de acá. Ahora, digamos, si no pasa ninguno de estos dos, es decir que ese vecino estaba sin marcar, lo coloreamos con C y revisamos los vecinos. Si ese vecino también está en una zona densa, seguimos encolando. ¿Está bien? Es esta misma condición que teníamos acá para poder encolar y armar la cola y demás. Ahora, una observación de esto es que esta cosa de ir encolando, ir sacando los vecinos y seguir explorando según una condición, es un BFS, básicamente. Con lo cual, se puede pensar esto como un grafo. De hecho, DBSCAN había sido originalmente pensado para datos que eran similares a grafos y está inspirado en eso. De hecho, es un BFS, digamos. Justamente lo que decimos es que, de alguna manera, cada zona densa es como el componente conexa. Entonces, cuando lanzamos ese BFS y encontramos un componente conexa, empezamos a explorar toda la componente conexa y la coloreamos con un color. La idea sería que los puntos que son ruido y no pertenecen a una componente conexa más grande son digamos, componentes conexas de tamaño 1 y nos seguimos explorando. ¿Está bien? Una observación más es que este caso es interesante en el caso de que tenemos una zona densa donde un vecino era un outlier. Significa que ese vecino es un vecino borde, ¿está bien? Es el borde de la zona densa. Entonces tenemos varias clasificaciones de los puntos. Vimos que los puntos pueden ser originalmente no clasificados al principio del método, pueden ser ruido, pueden ser puntos en zonas densas y pueden ser puntos que están en zonas no, digamos que con vecindario no denso, pero están en una zona densa de un vecino. Es decir, que pertenecen a un clúster, pero están en el borde y justamente no tienen una zona densa asociada. Así que es interesante. Una pregunta podría ser, bueno, acá estamos comparando, digamos, estamos viendo si el vecino tiene, si no está clasificado todavía. La pregunta es, ¿podría pasar que el vecino tenga un color distinto al mío? Es decir, un clúster pero no el mismo que el mío. La respuesta es no, porque cuando yo encuentro un clúster, exploro todo y coloreo todo. Si yo encuentro un nodo que tiene un color distinto al mío y no es un ruido, digamos, no es un outlier, estoy diciendo que digamos, cuando fui a explorar toda esa zona densa, no coloreé todo, y eso no existe, digamos. Cuando yo encuentro una zona densa, exploro todo, digamos. Es como decir, cuando corro un BFS, ¿puedo encontrar un nodo que esté en una componente conexa distinta a la mía? La respuesta es no. Pero cuando vas a explorar toda una componente conexa, explorás toda la componente conexa y listo. No puedes encontrar nodos de otras componentes conexas o nodos categorizados distintos. ¿Está bien? Ahora, lo interesante de esto es que puede encontrar grupos de cualquier forma siempre y cuando se mantenga la densidad. Puede ser, como habíamos visto antes, claro. Pueden ser, digamos, estas cosas acá, digamos, de esta forma. Pueden ser cosas más redondas, más alargadas, no tan densas como en este caso, si, digamos, los hiperparámetros lo permiten, pero pueden ser cualquier forma. No es como K-means, que solamente encuentra cosas que estén separadas por rectas.
sino que puede encontrar cosas que sean no lineales también. Esto es muy interesante. Acá tenemos una comparación de métodos. Acá hay varios métodos. Puntualmente habíamos visto clustering espectral. Habíamos visto, no está K-means, pero está mini-batch K-means, que es una forma de hacer K-means. Y lo que vemos es que están comparando el mismo conjunto de datos categorizado con distintos métodos. ¿Está bien? Acá hay una trampa que acá para K-means usaron siempre K igual a 2. Y es un poco para mostrar que tenés que pasar el K. Entonces, aunque tengas estos tres grupos de datos, no se da cuenta K-means de eso, porque siempre hay que clasificar con 2 si le decís que K igual a 2 y no categoriza bien. Pero, digamos, diferencia bien de alguna manera. En el caso de clustering espectral, para comparar, por ejemplo, esta forma no lineal, porque digamos el borde de decisión entre un clúster y otro es todo este disco de acá. Vemos que funciona bien espectral comparado con mini-batch K-means. Y lo mismo en el chorizo y morcilla, en este caso, y vemos que K-means no funciona bien. Nos da como había dado antes. También da bien en también encuentra bien. Este no funciona tan bien en realidad, porque digamos, diferencia bien un grupo, pero como también hay que pasarle el K y pusieron K igual a 2, categorizó dos grupos como uno solo. A diferencia de DBSCAN, que DBSCAN, como no le pasas la cantidad de grupos, los encuentra solo y diferencia bien los tres grupos. ¿Está bien? También diferencia bien los círculos y chorizo y morcilla. ¿Está bien? Y también este caso, por ejemplo, de una cosa uniforme. K-means, por ejemplo, siempre quiere encontrar K clusters. Lo mismo clustering espectral, como está basado en K-means. Y DBSCAN no, DBSCAN simplemente revisa los vecinos de las zonas densas, así que no pasa nada y encuentra solamente uno. Así que es interesante eso que digamos, al no tener que especificar la cantidad de clusters, puede ser mucho más expresivo y natural y demás. Ahora, acá tenemos una pregunta que es: ¿por qué usaríamos DBSCAN si clustering espectral ya permite encontrar formas no lineales? Vimos una respuesta a esto recién, que era, bueno, en principio no tenés que especificar la cantidad de clusters, pero también vimos métodos justamente de encontrar una buena cantidad de clusters, digamos un K válido. Otra respuesta a esta pregunta es el tiempo. Acá tiene una comparación, por ejemplo, de los tiempos que tarda cada método. Así que tenemos, por ejemplo, en celeste, que es K-means. Siento que no sé si puede ser este, pero tarda poco en definitiva. Lo que vemos es que ese escalar, que son los rosa, perdón, el espectral, que es el naranja, cualquier cosa dije, el naranja, creo que viene a ser este de acá, este naranja de acá, tarda muchísimo, digamos, escala muy mal. Y generalmente los métodos que están basados en Laplaciano no escalan tan bien. Ahora, a diferencia de eso, DBSCAN, que es el azul, creo que está acá, está escondido acá. No estoy seguro si se llega a ver en la resolución que ven ustedes, pero acá hay un punto azulcito escondido atrás de las verdes. El punto es que esta curva naranja y esta curva azul son tremendamente distintas y escalan mucho mejor DBSCAN que clustering espectral. Esto es una forma de justificar el uso de DBSCAN comparado a clustering espectral, solamente si consideramos el criterio de poder clasificar cosas no lineales. Aparte de eso, DBSCAN, como dijimos antes, puede encontrar, digamos, no depende de una cantidad de clusters que definas a priori, pero sí depende de la densidad. Y otra cosa es que también te encuentra outliers, que es interesante. Así que tiene, obviamente es un método distinto a clustering espectral. Puntualmente es más rápido, pero también el hecho de que sea distinto significa que tal vez vos no querés clasificar cosas como ruido y tal vez vos sabés de antemano la cantidad de K, digamos, de clusters, o podés hallarle, no te genera ningún problema eso. Ahora veamos ahora sí otras falencias de DBSCAN. Y justamente el problema fundamental de DBSCAN es que es sensible a los parámetros. O sea, en principio tenemos dos hiperparámetros, K y epsilon es particularmente difícil de estimar.
En el caso de K-means o digamos clustering espectral, tenemos un hiperparámetro. Bueno, en el caso de espectral tenemos más, digamos como la función que usábamos y la cantidad de autovectores y demás. Pero en K-means tenemos solamente uno y es fácil de estimar. Digamos, armamos ese grafiquito con esas métricas y encontramos el codo y listo. En el caso de DBSCAN es un poco más complicado. Y un tema que tiene además es que, como define la densidad a priori, no maneja bien clusters con densidades muy distintas. ¿Qué significa esto? Tal vez tengo un clúster con densidad alta, es decir, con todas cosas compactas, y un clúster con todas zonas, digamos, también es denso, pero la densidad es más pequeña. Digamos, es más baja, están como más distribuidos los puntos. Ahora, lo que pasa es que si yo quiero encontrar ambos clusters, tengo que definir la densidad como el mínimo de ambas densidades. Entonces, para poder clasificar, para poder encontrar uno de los clusters, tuve que ir agregándole ruido al clúster más denso. ¿Está bien? Después vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos un ejemplo que puede ser este. Un segundo, acá está. Entonces, este clúster de acá, evidentemente es menos denso que este, por ejemplo, de acá o este de acá y demás. Porque vemos que el color es menos intenso. Entonces, si yo quiero poder encontrar este clúster, clasificarlo como clúster, tal vez tengo que agregarle estos puntitos que están un poco alejados de este clúster, digamos, a este grupo. Con lo cual, para poder clasificar tengo que también agregarle falsos positivos a este. Con el cual siempre estamos balanceando falsos negativos, falsos positivos y demás. Es un balanceo, pero el punto es que en DBSCAN es más complicado hacer ese balanceo que en otros métodos, como K-means, que solamente modificamos el K y es fácil y demás. Y por último, otra cosa que observamos es que como es plano, es decir que no es jerárquico, solamente encuentra unos clústeres y listo. El hecho de que sea plano hace que no pueda encontrar clústeres más densos dentro de otros más grandes. ¿Qué significa esto? Tal vez tenemos un clúster con densidad variable, es decir que está más denso en el centro y menos denso a medida que te vas alejando del centro. Y DBSCAN no encuentra esas zonas más densas dentro de una zona generalmente densa. Con lo cual eso puede ser una contra, porque no puede encontrar como ese núcleo de puntos dentro de una zona generalmente densa. Lo que vamos a ver ahora es un método que ataca justamente estas falencias, intentando evitar definir a priori la densidad, armando una jerarquía y evitando que sea tan sensible a los parámetros.